Shalom, pueblo de Israel, tomando el estudio de Perashá Shemini. Perashá Shemini tiene parte en Sefer Vaikra, capítulo 9, pasuk 1 al 11:47. Esta Perashá nos relata la consagración o el término de la consagración de Aarón a Cohen y sus hijos, dando secuencia a la inauguración, a la conclusión del recinto sagrado. Una vez concluido, Moshe empieza a poner todo en su lugar y en ello empieza la preparación de 7 días de Aarón a Cohen y sus hijos. Empieza el pasuk 1 del capítulo 9 diciendo: Vaí Vayon a Shemini Kara Moshe le Aarón Ulbaná Alezikenu Israel. Y fue el día octavo a Shemini, Kara que Moshe le Aarón ule Baná y a sus hijos ule Sikenu y a los ancianos de Israel. Fue ese día que convocó, que llamó, que trajo después de 7 días de consagración que tuvieron ellos para poder iniciar, para poder efectuar la Keuná. Después de estos 7 días, por eso esta Perashá es llamada Shemini, octavo. Al octavo día de la apertura del recinto sagrado, entonces llama a Aarón a Cohen y a sus hijos y a los ancianos a hacer presencia de esto en el recinto sagrado para iniciar la Keuná, iniciar los sacrificios. Y vemos como en este capítulo 9 por primera vez sube Aarón a Cohen la rampa de el mikvea de Olá, lo que es el altar del holocausto, y antes de hacer el sacrificio pronuncia una bendición. ¿Cuál bendición? No dice la escritura qué bendición, pero bendijo a Israel. Y procedente a ello ya entra con Moshe al recinto sagrado y salen, y entonces vuelven a bendecir a Israel. También qué bendición dijeron, no sabemos qué bendición porque no la dice la Torah, pero ellos bendicen a Israel. Y entonces encontramos una epifanía, una aparición, una manifestación del Eterno en ese lugar, en ese día octavo. Dice en el 9:4: y un toro y un carnero como ofrenda de paz para degollar ante el Eterno, y una ofrenda farisena mezclada con aceite, porque hoy el Eterno aparecerá a ustedes. ¿Por qué hace eso Moshe de decirles hoy aparecerá el Eterno a ustedes? ¿Por qué haría eso? Pues porque literalmente el Eterno se lo había manifestado. De otra manera Moshe no podía decir hoy el Eterno se presentará a ustedes. No podía él aventurarse a decir vamos a hacer esto, hoy se va a sentir la presencia del Eterno, hoy va a haber una manifestación. No es así. Como cuando también la entrega de la Torah, de igual manera, prepárense 3 días, al tercer día va a acontecer esto, va a hacer esto, porque ya le ha avisado. Es decir, de otra manera no podemos eventuar, no podemos anunciar eventos, manifestaciones y cosas las cuales dé a conocer Elohim, sino antes las manifestó plenas, claras a sus siervos. No se puede decir o vamos a hacer esto para que aparezca. Mira, ese día hicieron esto y apareció. O vamos a guardarnos 3 días, vamos a abstenernos de esto y ese día va a aparecer, como lo que estamos llevando ahorita, la cuenta del Omer. Vamos a contar estos días, vamos en el día 9 para entrar al día 10 a la noche, y cuando lleguemos al día 49 para la noche, para iniciar el día 50, que es la festividad de Shavuot, vamos a desde el día 47 a prepararnos y vamos a tener una manifestación de Elohim, o lo que conocen algunos, que porque en esa ocasión hubo una manifestación de poder del santo en su pueblo, es decir, Ruach de Kedushá manifestado en el pueblo,
No por ello podemos aventurarnos a decir que el día 50 de este conteo que llevamos va a haber una manifestación de Elohim. Una manifestación de Elohim, quiero pensar, no en la magnitud que lo vimos en este capítulo, sino en nuestras vidas puede haber cada día una manifestación. En la manera que cada uno de nosotros actuamos, reconviniendo, volviéndonos a Él, buscando agradarle, es una manifestación plena de Elohim. A un año de la salida de Misraim, es que acontece esto. Pero en ese año ocurrió algo. 7 meses, 10 días para poder recibir las tablas con las 10 sentencias, que pudieron haberlas recibido antes. Pero todos conocemos la historia, y de ahí del recibimiento del 7 meses, 10 días, pasaron 5 meses, 20 días para que hubiese la inauguración del templo. Estuvieron trabajando en Israel 5 meses, 20 días para llegar al día primero del mes de abril. Estuvieron trabajando arduamente, todos, como hemos aprendido en otras perashot anteriores, todos cooperaron en trabajo, con alhajas y demás cosas para que se concluyese eso. Otros varones que fueron provistos de sabiduría, de inteligencia para hacer todo lo relacionado, lo concerniente al recinto sagrado, participaron de igual manera, pero no fue más valiosa una u otra participación, sino todo el pueblo participó y concluyeron aquello lo cual era el propósito. El propósito era presentar servicio a Elohim. El propósito era que Elohim habitase entre ellos. Entonces la manifestación, la cual tuvieron ellos en el capítulo 9, Pasuk 24, aquel fuego de Elohim que consume el holocausto, que consumió las grosuras, fue una epifanía completamente con una semejanza a la que tuvieron en Ar Sinai, en la montaña del Sinaí. Tuvieron una manifestación muy parecida. Pero eso no es lo importante. Aquí vamos a ver lo más importante que aconteció en este día. Este día lo más importante no es esa manifestación. Vamos a entender y a comprender lo que estoy diciendo. Entonces no es importante, no es para usted algo importante observar una manifestación de Elohim. Eso es una manera de darse a conocer que está ahí presente. Pero una manifestación plena de Elohim es cuando la persona participa en obediencia, es cuando la persona participa en conjunto. La manifestación de Elohim ya había iniciado 5 meses, 20 días antes. Cuando todos se pusieron de acuerdo, cuando todos empezaron, había una manifestación de Elohim ahí en el pueblo. El pueblo estaba unido, el pueblo estaba en conjunto. Esa es la mayor manifestación. Porque si el pueblo se guiase por ver señales, por ver prodigios, por ver manifestaciones, Israel ya no existiera hoy día. La manifestación mayor que tuvieron ese día fue que el pueblo hasta ese día permanecía unido. Entonces podemos comprender. Todo ese trabajo lo llevó a concluir algo. Concluir que el recinto sagrado se completara y que era un conjunto. Incluso lo que les mencionaba hace un momento. Aquello lo cual hizo Aarón. Aarón sube la rampa antes de presentar el sacrificio, hace una bendición al pueblo. No estaba indicado que tenía que hacer Aarón. Pero la atracción no era Aarón. La atracción no era él. La atracción no era nadie. Todo el pueblo era un conjunto. Todos estaban unidos. Hasta que entonces entra con Moshe al templo. Entran y una vez encontrando así dirección plena, es que salen y bendicen al pueblo. Por eso les mencionaba, ¿cuál fue la bendición? No la sabemos. Pero cuando salen de ahí, es hasta entonces que se manifiesta y se consume el holocausto. Hasta que sale después todo y completamente un pueblo en un mismo pensamiento. Eso es lo más hermoso que le puede pasar a Israel. Podrán andar
2, si no se pusieran de acuerdo. Menos 10, menos 600,000 que salieron de Misraim, sin contar a hombres y mujeres. Si no se ponen de acuerdo, no van a poder andar. Israel ya hubiese desaparecido. La mayor manifestación que ha tenido, el día más maravilloso que ha tenido Israel, o los días más maravillosos, cuando Israel está unido, cuando Israel está en el mismo pensamiento. Es el día que tiene la mayor manifestación de Elohim. Verdaderamente puedes decir, Elohim está entre ustedes, Elohim está con ellos, ellos están con Elohim conectados, ellos son su pueblo. Ahora, después de haber acontecido esto, esa manifestación, como les decía en un momento, Israel no puede vivir o continuar o basar su emuná en manifestaciones. ¿Qué acontecería? Terminando esa manifestación, hasta ahí llegó Israel. Israel necesita lo que es el Corbán Atamí. Entre los días de luto, de tristeza, que tiene marcado en el 4º mes, en el 5º mes Israel, recuerdan la quema del rollo, recuerdan la destrucción del templo, la traducción a otro lenguaje, el Corbán Atamí, el cese del sacrificio diario en el templo. El cese del sacrificio diario que representa el cese de conexión con su Elohim. Eso es el Corbán Atamí, el sacrificio diario. Porque eso es de gran tristeza para Israel. Ayunos que están marcados en la escritura, que dice el ayuno del 4º mes, el ayuno del 5º mes, el ayuno del 7º mes, el ayuno del 10º mes. Son ayunos que los cuales tiene presente Israel. Y entre ellos, una de sus tristezas es el cese del Corbán Atamí. ¿Qué va a pasar? Aquí tenemos la apertura de el sacrificio diario, el inicio del sacrificio diario, y de ahí iba a ser de continuo. De ahí ya no tenía que cesar. De ahí continuaron. En alguna ocasión fue robada el arca, la recuperaron hasta el tiempo de la lectura que tuvimos hace un momento, de cuando hace una inauguración del templo Salomón, hace el templo y nuevamente habla el arca del pacto, donde está el pacto dentro de ella. Hasta ese día no cesa el Corbán Atamí. Pero cuando es destruido el templo, cuando termina después de 70 años de la manifestación del Hijo de Elohim, de Yahshua, entonces cesa el Corbán Atamí. Por eso hasta hoy día está el Cótel, el cual se conoce como el Muro de los Lamentos, el cual está la tristeza. Ahí cesó, hasta ahí terminó, hasta que ya no hay una manifestación, hasta que yo no pueda ver un templo puesto en pie, entonces yo puedo decir que verdaderamente Elohim está con nosotros. Hasta que yo no vea un templo edificado, puedo creer que Elohim está entre nosotros. En realidad no estamos esperando cosas de ese tipo. El sacrificio diario lo hace cada uno de nosotros. Cada uno tiene su sacrificio diario, cada uno pone su parte cada día. No es necesario tener un templo. El templo es parte de algo físico manifestado en representación y honor a nuestro Elohim. Pero eso no es necesario para que haya Corbán Atamí, una conexión diaria con su Elohim. No es necesario el templo. Es necesario un pueblo en conjunto. Es necesario un pueblo que esté en un mismo pensamiento. Es necesario un pueblo que tenga así que ofrecer sacrificios a su Elohim todos los días. Y no me estoy refiriendo a animales. Un negarse a sí mismo cada día es lo que hace que Israel pueda tener Corbán Atamí, sacrificio, comunión diaria, comunión continua. Entonces el que no exista un templo no apunta que ya no pueda haber un continuo sacrificio, una continua comunión con su Elohim. Y eso lo podemos ver en el primer libro de Reyes 8:27. Salomón hace una declaración. ¿Es verdad que Elohim morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener,
por cuanto menos esta casa que yo he edificado. Es decir, esto es algo solamente representativo. Se hace la pregunta, ¿es verdad que Elohim va a habitar aquí si los cielos de los cielos no lo pueden contener? Entonces, simplemente tenemos algo representativo, pero esto no implica que esto sea el único medio para Korban Atamí. Shoftim capítulo 13, pasuk 19 al 21, nos da una epifanía, nos da una manifestación de Elohim sin templo, solamente dos personas de acuerdo, un esposo, una esposa, estaban de acuerdo en lo que estaba sucediendo, algo les quería hablar, algo quería hacer Elohim en sus vidas, en ellos, utilizarlos, y encontramos algo similar a lo que pasa cuando Moshe y Aarón salen del recinto sagrado. 13, 19 al 21. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña al Eterno. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Eterno subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel del Eterno no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel del Eterno. Algo similar, consume un holocausto, ellos se postran, pero dice o aclara, el ángel del Eterno no volvió a presentarse. Ellos siguieron el rumbo, ellos llevaron a cabo, seguimos la lectura y ellos llevaron a cabo lo que tenían que hacer. Ya no necesitaban ellos de epifanías, ya no necesitaban de apariciones, manifestaciones, juegos pirotécnicos, por decirlo malmente, ya no necesitaban eso. Ellos necesitaban netamente estar en ese conjunto, estar en la dedicación de ofrecer sacrificio diario, tener comunión diaria con su Elohim. Ya no volvió a manifestárseles, ya no se volvió a aparecer, y apareció algo similar a lo que vimos en la inauguración del recinto sagrado, ¿sí? Israel pasó, les decía hace un momento, 5 meses, 20 días, en un conjunto, después de haber salido de Misraim, después de como que pensaban o se alineaban o decidían su destino, que era un poco incierto por ellos mismos. ¿Dónde está ese Moshe? Ya tarda, no sabemos qué le habrá pasado. Haznos unos dioses que vayan delante de nosotros. Estaban inciertos por sí mismos, no sabían qué había de acontecer con ellos. Entonces, ya pasados 7 meses, 10 días, exactamente el 10 de Tishri, que viene a ser el día de Kippur, de ahí en adelante contamos 5 meses, 20 días, los cuales ellos trabajaron y lograron su objetivo: estar en conjunto, trabajar juntos como un pueblo para obtener algo, comunión diaria con su Elohim. ¿Cuánto tiempo necesitas tú para trabajar en conjunto y tener comunión diaria con tu Elohim? ¿Ya saliste de Misraim? ¿Ya pasaste, quiero pensar, ya pasamos el tiempo incierto? ¿Dónde está Moshe? ¿A dónde se habrá ido Moshe? Ya me dejó un buen tiempo. ¿Necesitaré otro que me guíe? Ya pasamos ese tiempo, ya pasamos las preguntas. ¿Cuánto tiempo necesitas para ponerte en comunión con el pueblo, para trabajar y provocar que exista Korban Atamí? Que presencias, no como tal, aclaro, que presencias una manifestación de Elohim. Y por eso digo no como tal. No quieran pensar que descienda fuego del cielo, lo veamos arder. No, una manifestación plena de nuestro Elohim en este remanente, en conjunto, en unidad, todos unidos. Eso es lo mejor que le puede pasar a Israel. Repito, ¿podrán andar dos si no se pusieren de acuerdo? No pueden. ¿Cuánto tiempo necesitas entonces para estar como se conoce Kasher, como ordena el Eterno? ¿Cuánto tiempo necesitas? Ahora es necesario tener en pleno, comprender que es un servicio que no es exclusivo.
que no es personal, que no es individual. ¿Se imaginan a Moshe solamente edificando el recinto sagrado? Probablemente lo hubiera logrado. Pero el propósito del Eterno no era sacar a Moshe. A Moshe ya lo había sacado, ya se lo había llevado a Midian. Allá lo hubiera tenido. Y de ahí lo hubiera llevado a Israel. No era el propósito del Eterno. El propósito del Eterno era sacar al pueblo de Israel por medio de Moshe. Entonces este es un trabajo no individual. Es un trabajo en conjunto. Para poder presentar sacrificio diario necesario es que cada uno de nosotros participemos, que cada uno de nosotros trabajemos en un conjunto, en el mismo pensar, de la misma manera. Y entre más las circunstancias se van agravando, más debe de estar unido Israel, o al menos los remanentes que están esparcidos, para poder seguir adelante, para poder seguir teniendo una comunión diaria. Entonces, aunque la salvación es personal, el propósito del Eterno no es de salvar a un solo Israel o a unos cuantos. El punto del Eterno es salvar, rescatar a su pueblo Israel. Cada Israel es responsable de cada uno de sus hermanos. ¿En qué sentido? En cuidar de él. Aquí vendría a ser la contraparte de un tema que hablaba con ustedes acerca cuando Caín le da una respuesta no adecuada a Elohim cuando dice Ashomer Aji Anoji. Ashomer, el guarda, el cuidador aquí de mi hermano, Anoji soy yo. Tal vez una de las respuestas que podría haberle dado el Eterno, claro, la respuesta que dio fue precisa y correcta, pero digo, una de las respuestas que podrían caber ahí es sí, tú eres responsable de cuidar de tu hermano, tú eres responsable de cuidar de él. No estás asignado literalmente a hacer, pero es tu responsabilidad cuidar de tu hermano. Sí, sí lo eres. Y quiero que me des cuentas de él. ¿Qué está pasando con tu hermano? ¿Dónde está? Podría ser otra respuesta que le pude haber dado. Si eres responsable, cada uno de nosotros somos responsables de cuidar de nuestro hermano. Aclaro, de nuestro hermano Israel. Aclaro, aquel que es Israel, que es pueblo, que preserva dentro del pueblo y que preserva las costumbres, las prácticas y principalmente por encima de todo la Torá de su Elohim. Eso es cuidar de tu hermano Israel. Aquel que ha abandonado las prácticas, que ha abandonado Israel, no es tu responsabilidad, ya que el libre albedrío que nos ha otorgado nuestro Elohim nos da la facultad de decidir estar o no estar dentro. ¿A qué me refiero entonces en cuidar? Cuando yo hago o tengo acciones las cuales pueden servir para motivar, para fortalecer a mi hermano, es mi responsabilidad. Y por ende también cuando yo tengo acciones las cuales van a perjudicar a mi hermano, lo van a hacer tropezar, lo van a hacer flaquear, lo van a hacer dejar de comprometerse, de seguir adelante, lo van a perjudicar, esa es mi responsabilidad. Eso o a eso me estoy refiriendo cuando digo cuidar a tu hermano. Todo lo que tú haces puede ser para beneficio de tu hermano o para perjudicarlo. Eso es cuidar, tú debes de cuidar. Esto que estoy haciendo, apenas hablaba mi esposa en un tema, ¿no? Que debemos de cuidar lo que hablamos. También debemos de cuidar lo que hacemos. Debemos de pensar antes de hacer algo si esto va a beneficiar o a perjudicar a mi hermano. Esta acción que estoy teniendo, aún hasta este gesto que estoy haciendo, esta manera de comportarme, va a ayudar que mi hermano pueda tener comunión diaria con nuestro Elohim o va a perjudicar. Esta acción que yo estoy teniendo, esta manera de comportarme, esta manera de proceder mía, ¿ayuda o perjudica? A eso me refiero a cuidar al hermano. No se trata como tal, ¿no? Investigar lo que estás haciendo, lo voy a acompañar hasta su casa. No, cuidar al hermano es en el sentido de nuestras acciones.
¿Qué estoy haciendo? Y eso lo encontramos en la Torá. Y lo encontramos más grave. Cuando alguno de tus hermanos, aún fuese tu hermano, fuese tu padre, fuese tu esposo, te incitara y te dijese, vamos a adorar a dioses ajenos, ¿qué debía hacer Israel? Lo traerás delante de los jueces. Tú debes de cuidar eso. O sea, esto que les estoy diciendo no es algo, una ideología, un pensamiento mío. Cuando acontecían cosas fuertes, cosas tremendas, les daba instrucciones acerca de ello. Así quitarás el mal de en medio de ti. Israel tenía que estar cuidando a su hermano, tenía que estar cuidando al pueblo. Esto está contaminando el pueblo, hay que sacarlo de aquí. A los leprosos, ¿qué hacían? Los sacaban fuera. A los impuros los sacaban fuera. Tenían que cuidar que el campamento estuviese puro. El pasuk de memorizar esta semana: Kedoshi ki kadosh ani. Santos deben ser, porque santo soy yo. Esa es la responsabilidad de Israel. Cuidar de su hermano, cuidar del pueblo, cuidar para que el sacrificio diario, la comunión continua no cese. Imagínense que hubiese pasado, que estuviésemos esperanzados a manifestaciones como la que tuvieron, que cada 8 días cada 7 días, tuviésemos que esperar una manifestación. Ya nos hubiéramos esparcido. Pero hay algo en común en nosotros. Por eso hasta este día aquí estamos. Tenemos un emuná, tenemos a bien la celebración de las festividades de nuestro Elohim, tenemos a bien tener en comunión las cosas que nuestro Elohim ha otorgado a su pueblo. Por eso es que hasta aquí estamos todavía firmes. Claro, de antemano el favor de Elohim. Pero lo que ha hecho que estemos hasta aquí no son manifestaciones, no son milagros. No es nada de ello. Es que estamos de acuerdo, que estamos cuidándonos. Y quiero pensar que sí existe eso en nosotros. Si pensamos de momento, si yo hago esto, haré que mi hermano avance, porque también las acciones buenas hacen. Si yo hago esto, voy a hacer que mis hermanos, si a mí me ven firme, eso ayuda a que mi hermano siga firme. Pero si a mí me ven flaqueando, ¿en qué ayuda a mis hermanos? Si a mí me ven cabizbajo, ¿eso en qué ayuda a mis hermanos? Si a mí me ven alegre, también en qué ayuda a mis hermanos. Quiero pensar que ayudan mucho. Si a mí me ven firme, si a mí me ven gozoso, si a mí me ven que estoy creciendo en el conocimiento y me esfuerzo cada vez más en embellecer las fiestas que me ha dado mi Elohim. Me esfuerzo cada vez más en abrazar los preceptos exactamente, kasher, como ordenó el Eterno. ¿Eso ayuda a mi hermano o lo tira? Eso ayuda. Estoy cuidando de mi hermano. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar de nuestros hermanos. ¿Qué pasa con los hermanos mayores? En lo secular, en lo normal, cuidan de los más pequeños. No como tal podemos asignarle tareas que no le competen al hermano mayor. Eso es algo injusto. Pero sí cabe el que a veces el mayor, por inercia, por amor a su hermano más pequeño, lo cuida, ¿no? O le avisa a papá o a mamá: mi hermano ya está tocando esto, mi hermano ya está haciendo esto, mi hermana ya está tocando, mi hermano ya se metió a la boca esto. Y ya entonces papá, mamá vienen en apoyo a ello. Pero si el hermano mayor parte, aún no sea su responsabilidad, hablándolo en lo secular, parte a ayudar al más pequeño, porque no es su responsabilidad. Pero aquí cambia. Aquí sí es la responsabilidad de los hermanos mayores en cuidar de los más pequeños, en tener buenas acciones. Ahora la pregunta es que cada quien cómo se considere, sin elevarse, sin tener una más alta estima de la que deba tener, pero también debe uno considerarse: no, yo soy pequeño, que cuiden de mí.
Por eso vamos a dejar a un lado el más alto concepto de sí mismo y vamos a considerarnos. Ya tengo tanto tiempo, quiero pensar que ya soy adulto, pensar que ya soy maduro y ya debo de estar cuidando a mi hermano y no pretender que me cuiden a mí. ¿O estoy incorrecto? Vamos a ver un punto profundo, dejando ya a un lado la inauguración del templo, la comunión, Corban Atamí. Vamos a dejarlo tantito y vamos a ver que está relacionado, pero vamos a ver aquello que aconteció con los hijos de Aarón. Ese tema se ha tratado cada año y se ha tratado muchas veces y hay posturas y posturas y posturas. La más cercana postura o la más común es que ellos entraron ebrios al templo y por eso murieron, pero no es así. La escritura nos deja claro por qué fue que murieron. Incienso extraño. Ellos presentaron. ¿Y cuál es la respuesta que da después de la muerte? Dice Moshe. Esto es a lo que se refería Elohim. Me voy a santificar. En cuanto a los que se acercan a mí, dice, me voy a santificar. Y en unas palabras diferentes, esto servirá que el pueblo me tema. Y en el pueblo seré glorificado. Traduciéndolo desde como está ahí, podríamos decir, aquellos que se acercan a mí van a ser predilectos porque me voy a santificar en ellos, y el pueblo va a hacer gran alusión, va a decir, bendito sea el Eterno que hizo esto. Tomándolo de otro contexto es, en cuanto a los que se acercan a mí, tengo que ser glorificado. Es decir, si el que se acerca a mí no se acerca con la postura de glorificarme, como dice Shemot 19:22, en cuanto a los Juanín que se acercan a mí, tendrán que santificarse para que no haga estrago en ellos. Y santificarse es apartarse completamente. ¿Y cuál es el medio más eficaz de apartarse? La instrucción la cual da nuestro Elohim. Y la instrucción la cual da nuestro Elohim está específica en cuanto a la Keuná. No podían presentar un incienso diferente. Tenía que ser con las medidas las cuales, o los componentes los cuales el Eterno había dado. Y ellos cometieron ese error. Ellos cometieron el error de presentar algo no permitido y fue lo que les causó. Aarón Cohen dice que guarda silencio. Aarón Cohen probablemente dentro de su corazón sentía muchas cosas y prefirió mejor callar. Pudo haberle contestado una mala palabra a Moshe, porque tampoco no era el punto de decirle eso. El punto más correcto es que Moshe no hubiese dicho nada, no hubiese pronunciado palabra alguna. ¿Y qué pasa después? En el capítulo 10, versículo 8 y 10, llama ya no a Moshe, llama a Aarón. Les voy a decir una cosa, desde aquí donde nace esa teoría, ese dogma de que entraron alcoholizados. Aquí les está diciendo otra cosa. Cuando se presenten adelante de mí, no beban vino, para que puedan discernir entre lo santo y lo profano. Esa instrucción del capítulo 10, versículo 8 al 10, se las da exclusivamente a Aarón y que se lo transmita a sus hijos. No pueden entrar con alcohol porque el alcohol les va a impedir discernir entre lo santo y lo profano. Esto va relacionado con lo que estábamos hablando hace un momento. A veces estamos ebrios, a veces no estamos sobrios, a veces no estamos cuerdos y no podemos discernir entre lo santo y lo profano, lo que les mencionaba hace un momento. Esto que estoy haciendo va a hacer que mi hermano avance o retroceda. Pero a veces andamos ebrios. A veces no discernimos entre lo santo y lo profano. ¿Esto que estoy haciendo estará bien o estará mal? ¿Sí puedo hacer esto o aquello no? O el otro, o esto.
porque todavía se está ebrio. No se sabe discernir entre lo santo y lo profano. Por eso les desencargo. Y como tal, los hijos de Aarón estarían tomados. Le está poniendo una metáfora. Claro, les queda establecido, no con vino entre, pero le está poniendo una metáfora. Si ustedes no están completamente sobrios, alineados a lo que están haciendo, con el temor a lo que están haciendo, como lo vimos en la Haftará de esta semana, después de lo que pasa, de la muerte de Usa, entonces David recapacita. Tuvo temor de lo índice. Yo no creí que fuera tan así, no creí que fuese tan así, que si dijo que nadie podía tocar el arca, solamente los levitas, ¿qué parte no entendiste, David? ¿Por qué dejaste que Pérez Usa estuviese cerca del arca? ¿Qué parte no entendiste? Si dice claramente, 6 días trabajarás y el 7º es santo del Eterno, ¿qué parte no entiendes? ¿Qué parte no te queda clara? Si aquí te está diciendo los levitas solamente pueden tocar lo relacionado al recinto sagrado, ¿qué parte no te quedó clara, David? ¿Qué parte no te queda clara, Israel? ¿Cuándo, en cuanto a las cosas que puedes hacer, que te son permitidas, qué parte no te queda clara, Israel? ¿O será que no estás sobrio? ¿Será que te estás acercando a Elohim embriagado, por decirlo metafóricamente? ¿Todavía traes tu mosto? Y por eso no puedes discernir entre lo santo y lo profano, entre lo apartado, lo que te hace apartado y lo que no te hace apartado. No que descienda fuego del cielo, sino que nos pase lo más maravilloso que le pasó a Israel. Estar trabajando en conjunto 5 meses, 20 días y lograr obtener algo. Después de ello, tener la comunión diaria con su Elohim. Y pregúntate, ¿será grato? ¿Lo aceptará con gratitud el Eterno lo que estoy presentando diariamente a Él? Y si no es así, corrígelo. Entre tanto, que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y lleve fruto para vida. Beshem Yahshua HaMashiach. Amén.